Verán, estamos aquí en Providencia, estado eh, o departamento de Antioquia, Colombia, uno de los departamentos o estados más ricos de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, por todo lo que producen. Al respecto, pues revisen Wikipedia. Pero esta zona en particular, bueno, y todo lugar tan productivo, va a generar múltiples intereses. El sitio donde estoy es un sitio polémico, pero eso no es de lo que quería hablarles, ¿no? Empezando porque no puedo. No es pertinente. La cuestión es que el poeta, es decir, estos videos son un proceso y esos procesos van con miras a ir, esa debe ir conectándose entre sí y ya estábamos entrando en la relación que hay entre la fenomenología y el esoterismo. O sea, la autoconstrucción personal. El maestro Briceño Guerrero tiene un libro llamado El pequeño arquitecto de la naturaleza y todos los títulos del autor René Guénon, esotérico, se basan en la capacidad de autoconstruirnos, pero apoyados sobre entidades, fuerzas naturales y manifestaciones divinas. Y la fenomenología no es escéptica de eso. El marxismo sí, por motivos, bueno, que ahorita voy a esbozar muy rápidamente, ¿no? El señor Engels habla de una Engels, Marx y Engels, ¿no? Los dos grandes amigos. Ese es el team que uno siempre ve entre los marxistas, el bebedor y el que no es tan bebedor. Pero en general ambos basados en una utopía, que pretendiendo justificarlo con argumentos tan mecanicistas como que el dedo ponible de la mano en el pasado se hizo así por el trabajo. O sea, algo que Engels nunca hace, a Engels se le parece que fue lo que permitió que él pudiera agarrar un vaso así, un vaso con whisky. Pero claro, el tipo dice, no, hace 10.000 años no habían vasos, no puede ser por eso, por lo que evolucionaron, sino por hacer las flechas. Fenomenológicamente, una persona hacía flechas 2 o 3 veces en la vida. Difícilmente se pueda decir que eso hizo invertir el dedo. O sea, lo que más hizo invertir el dedo fue la migración, lo que más puede haberlo hecho desde el punto de vista de especulación basada en experiencia. Porque dice Neil deGrasse, el de Cosmos, el pana este discípulo de Carl Sagan, dice que hay especulación basada en datos y que la ciencia se sirve de eso. Pues hay una especulación más cierta, o sea, más confiable, que es basada en experiencia. La especulación basada en experiencia dice que cuando no habían carros, aviones, patinetas, carretas, ni se había domesticado el caballo, el ser humano cargaba a sus hijos. Y por supuesto que esto era lo que más hacía, porque se trata nada más y nada menos que la prosecución, consecución, o sea, la continuación de la especie en mamíferos superiores, los más complejos, o sea, los que tardamos más en valernos por nosotros mismos. En aquellas épocas se estima que, bueno, ya a los 8 o 9 años el niño estaba caminando, pero hasta entonces, mínimo 3 o 4 años eran cargados durante la actividad que más se practicaba, que era caminar. Menudo detallito se le olvida al pana de Engels, que Marx y Engels eran más mecanicistas de lo que pretenden sus seguidores. Y eran darwinianos. Pero a él no se le ocurre que el acto de caminar es el que permite que hagamos así, para guiarnos por las estrellas, fundamentalmente. Y es el que permite que la mano cargue cosas. A saber, niños. ¿Cómo se cargan unos niños? Así, por los hombros. O así, por la pierna. Eso invirtió el dedo, queridos amigos jalabolas de Engels y Marx, rumberos, cuya teoría fundamentalmente se basa en cómo carajo yo justifico que soy más inteligente que otros y que por lo tanto hago todas las derivaciones para que los otros trabajen para mí. O sea, Marx y Engels eran unos neo-feudales. Por eso la trampa discursiva de hablar de un comunismo primitivo y vamos hacia un comunismo científico. Ese comunismo científico, ¿en qué se va a basar? En la ciencia que yo estoy inventando. Ergo, yo soy el único que la va a gozar, los demás van a tener que echarle bola. Eso es el trasfondo. Producto de la falta de hermenéutica de Marx y Engels, ellos no se dieron cuenta de eso, de esa gran falta absoluta de su teoría, que no es hermenéutica.
sea, Marx y Engels no se pueden analizar a sí mismos a la luz de su propio materialismo histórico, porque quedarían como peor que los burgueses. O sea, ni siquiera ofrecen trabajo. Entonces, listo por ahí, como para que quede claro el hecho de que la especulación basada en experiencias no es todavía la verdad, pero sin lugar a dudas se acerca mucho más a lo que pudiéramos determinar como verdad común y general, no absoluta. La palabra absoluto le encanta a los ateos. Fíjate tú, a mí no me importa, yo no soy ateo, pero la palabra absoluta carece de uso práctico, de aplicación, es un término vacío. En términos wittgensteinianos, la palabra absoluto no tiene sentido, no tiene sentido dado en el contexto. Ese, verdad general nos aproximamos más por especulación basada en experiencia. Que dice mi experiencia cómo puede haber sido la cosa hace 50.000 años en clanes que todavía eran nómadas y que tenían cientos de miles de años siendo nómadas. Pues que la evolución, la posición del dedo se debió a cargar las crías. Cargar las crías durante kilómetros y años. No a construir flechas. Matado a Carlos Marx, si quiere discutan con eso no es que yo que me crea que soy más inteligente, sino que sin lugar a duda lo soy. ¿Por qué? Porque me baso en la experiencia, más que en la dialéctica. No me va a quedar pasar la vida justificando cosas que fracasan y fracasan y fracasan. Y yo explico que fue por esto y explico que fue por lo otro. No, hermano, la experiencia me dice que es porque está mal hecha la teoría. Entonces, ¿qué es lo que quería yo imbricar con la cosa? Marx y Engels, ahora los voy a salvar. No, que bebedores, que esto, dicen los detractores de él. Sin lugar a dudas que eran bohemios. ¿Pero por qué eran bohemios? Porque hay una necesidad de parte de muchos que se concentran a pensar de beber por una cosa que se llama discronía, que además produce una profunda arrogancia de parte del supuesto poeta maldito, que se supone que sea más sensible que el resto. No, no es más sensible que el resto. Hay un punto de conexión lingüística con el común en el cual el discrónico va a pensar más y se pierde, se extravía. Y no es más que un extraviado. Otras personas podrán acercarse a la posible certeza que este personaje aportaba y entonces lo defienden, ¿no? Por ejemplo, el amigo Ángel Prieto con Carlos Mari y sus amigos bebedores, él no lo es. O el amigo Juan Martínez con José Bonilla. Porque hay una discronía, porque no todos vamos a cuadrar en un mismo biorritmo positivista. De ahí el grave error de Carlos Mar, ¿para qué defender el positivismo? ¿Para qué andar creando ciencia? Entonces ese problema lo resuelve Husserl, un gran discrónico que dice, no, yo no tengo por qué estar obligado al mismo biorritmo de los otros, voy a crear un movimiento en el cual futuros discrónicos, todos, Escuela de Frankfurt, Foucault, Deleuze, todos discrónicos. Pero encontraron el sitio. Analizando mi experiencia, encuentro un discurso con el cual me integro. Si no fuera por él, si fuera por Carlos Marx, condenados a ser mártires. Que es la mayoría de los mártires que son discrónicos que fueron a donde primero los mataron porque no hallaban. Pues, ¿cómo explicar esa gran disparidad de aportar al mundo grandes razonamientos, pero a destiempo? Que van a ser valorados después. Entonces eso es visto como muy bueno, como genialidad, no se llama discronía, es un estado de padecimiento producto de una falta de sincronización con el tiempo presente, como bien lo dice el término. Sincronización es fuera de la secuencia del tiempo diacrónico que está en la secuencia de los tiempos. O sea, hay una sincronía, ¿no? Entonces, bueno, ahí sobre lo diacrónico y lo sincrónico habría que revisar un poco más. El asunto está en que nos aproximamos a tiempos en los que debemos ser claros de la discronía, puesto que aquellos discrónicos que no entendemos frecuentemente tienen los datos importantísimos para nosotros, para quienes están en un mismo orden. Entonces no hay respuestas sorpresivas. Estas respuestas sorpresivas cuando llegan, entonces van a adorar a las personas, pero van a terminar matándolas porque no saben que tienen una discronía. Se piensa que son simplemente genios, entonces cuando logran ser descubiertos son adorados y generalmente se convierten en déspotas. Un gran discrónico yo creo que fue, por ejemplo,
eh, 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 este carajo de Cuba, pues, tanto Fidel Castro como el Che. Pues, si llegan al sitio en el que saben que si no lo tienen van a ser unos pobres diablos. No importa la formación que tuviera Fidel, ese carajo jamás hubiera podido trabajar. Y yo creo que es por eso. Es un tipo muy inteligente en el manejo del discurso. Pero ese carajo jamás hubiera llegado a tiempo para un contrato, para una gerencia. Entonces no se trata de que el capitalismo sea malo. Se trata de que no está dentro de tu orden, dentro de tu biorritmo. Estás fuera de él y necesitas crear otro nuevo orden donde inscribirte y donde otros van a ser tus esclavos, sin lugar a dudas. ¿Ves? Entonces, ¿qué arroja eso? Más complejidad. Pero en esa complejidad, que mucha gente dirá, no, este carajo se volvió loco, eso ya no lo entiendo. En esas complejidades es donde es posible resolver lo que ha ocasionado esta pandemia.